Le platicábamos sobre este otro tema, que la Comisión Nacional de Seguridad pues ya respondió a los señalamientos que la supuesta hija de Joaquín Guzmán Loera, Rosa Isela Guzmán, realizó durante una entrevista al periódico The Guardian, indicando que las autoridades mexicanas pues tenían algunos acuerdos con el capo y que después lo traicionaron. Saludamos con mucho gusto, como siempre, en la línea al periodista Raimundo Riva Palacio. Raimundo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo. Gracias por tomar la llamada. Bueno, pues vemos que esta entrevista con la supuesta hija del capo ya tiene fuertes reacciones internacionales. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que debe haber reacciones desde el primer momento en que se publicó. Para mí la más grande sorpresa es primero que pecaran de ingenuidad los corresponsales del Guardian y luego que se tomara la entrevista a pie juntillas. Porque, por ejemplo, mira, aquí en la entrevista, o sea, ni siquiera me meto al tema del ADN, si es o no su hija, pero hay cosas que simplemente no tienen ningún sentido, como por ejemplo, ella dice que su padre fue narcotraficante que entregó ya y estaba a punto de ceder la estafeta del Cártel del Pacífico a su hijo. Bueno, el Chapo Guzmán nunca ha admitido que es narcotraficante. De hecho, por esa razón no existe ninguna acusación contra él probada de narcotráfico. Él siempre ha declarado que es campesino y que ha sido agricultor toda su vida. Por lo tanto, que ella dijera eso, y si fuera esto correcto, sería admitir un delito que nunca ha admitido. De hecho, hay un precedente. Cuando en la entrevista de Sean Penn, ¿te acuerdas que hubo una parte no grabada que escribió Sean Penn donde dijo que él se había dedicado al narcotráfico porque no tenía ninguna opción y que inmediatamente salieron los abogados a decir eso es mentira, eso nunca existió? Pues es precisamente por eso, porque sería casi un delincuente confeso si él dijera eso. Entonces, ese punto que contradice totalmente 15, 16 años de posición pública de Joaquín Guzmán, ni siquiera hay un matiz en ese sentido. La otra parte es cuando dices, asunto descabellado, que se fue, que él, perseguido por la Marina, decidiera visitar a su hija 2 veces a California durante la persecución. Un poco el sentido común es, y si se fue 2 veces, ¿por qué regresó al mismo lugar donde lo estaba persiguiendo la Marina? Comprenderás que eso, o desde mi punto de vista, no tiene mayor racionalidad y choca por completo con el sentido común. Es decir, hay una serie de elementos y de ingredientes en las respuestas de la señora Guzmán Ortiz que no sostienen un mínimo análisis. Por eso a mí pues no me extraña de la prensa extranjera, que suele ser bastante ingenua en este caso, pero que se haya tomado por los medios mexicanos, en muchos de los cuales hay gente que sí entiende de este tema, y luego que haya volado por completo a la parte política, donde el PAN y el PRD estén pidiendo que se investigue sobre un dicho que parece un dicho absolutamente desquiciado lo que dice ella. Pero esto nos lleva al otro punto, y es quién tiene el consenso. O sea, ¿en dónde está la legitimidad y la credibilidad de la palabra? Y en ese sentido, si todos aquellos que griten fuerte y que están en el lado contrario del gobierno van a tener la credibilidad sin importar lo que puedan estar diciendo. Yo creo que esto tendría que ser una reflexión y un momento como para que el gobierno pensara qué es lo que está haciendo mal en términos de comunicación política, que no importa lo que haga, le resulta totalmente contraproducente. Raimundo, el gobierno federal indica que en esta estrategia mediática del Chapo Guzmán están participando varias personas. ¿Quiénes? ¿A quiénes se refiere? ¿Está afectando, perdón? ¿Qué es la estrategia mediática? Que en esa estrategia mediática del Chapo Guzmán en relación a esta joven, puede que tenga la participación de varias personas. Bueno, hay varias personas, seguramente el gobierno se refiere al cronograma de lo que ha habido. Mira, esta estrategia comienza el 21 de febrero con una entrevista en Telemundo con Emma Coronel,
la madre de sus 2 hijas. Ese mismo día, la misma entrevista se publica en Los Angeles Times. Esa entrevista es absolutamente condescendiente, es una entrevista que no, que lo único que genera es un clima de opinión que te permite ver lo que le llaman la cara amable de una persona que debe muchas vidas, que es un criminal. Pero la entrevista te busca crear, te busca presentarte una cara humana de un señor que es amoroso, que es atento con su familia. Eso sucedió el 21 de febrero. Eso fue domingo. El miércoles, el abogado de Joaquín Guzmán empieza a hablar sobre que lo están torturando. Y de ahí, una vez más, viene la madre de las 2 hijas de Joaquín Guzmán argumentando que efectivamente teme por la vida de su esposo porque no lo dejan dormir. Y de ahí nos vamos semana y media con cambiar los términos de la conversación para señalar que a Joaquín Guzmán se le estaban violando sus derechos humanos en la cárcel. Y el problema es que cada vez que salía el gobierno a decirles que de acuerdo con el 18 constitucional que establece la posibilidad de tomar ese tipo de medidas, siempre salía aplastado. Y en la medida en que iba saliendo aplastado en términos de comunicación política, se iba enredando. Ahora finalmente dicen es que hay varias personas involucradas en el tema de la propaganda y de las relaciones públicas, efectivamente, y ahí están. Es Emma Coronel, es su abogado, y ahora es quien se supone es la hija de Joaquín Guzmán, aunque por las palabras que dijo la hija de Joaquín Guzmán el viernes pasado, pues le hace más daño que beneficio. Pero también habría que considerar como un escenario, ¿por qué diría algo tan descabellado una persona que lo que te hace es distraerte del tema de la cárcel o el tema de los amparos que mantiene para evitar que sea extraditado, o lo que es más importante, el tema de la negociación con el gobierno de Estados Unidos para que pueda ser extraditado? No sé, esta entrevista en el Guardian me pareció que fue más distractora que de fondo, cuando lo de fondo se venía ya construyendo durante 2 semanas de Joaquín Guzmán, un criminal al cual el gobierno le viola sus derechos. Raimundo, como siempre me da mucho gusto platicar contigo, un gran abrazo para ti. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, hacemos una pausa, regresamos con más información.